bienvenido a aquellos que nos visitan en esta mañana. Y acompáñame en la palabra de Dios. Vamos a compartirte Efesios capítulo 4. Es el capítulo que venimos meditando y compartiendo este tiempo y en estos minutos compartirte. Dice Efesios 4, en el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y saben, iglesia, venimos meditando en este pasaje desde que arrancamos el año, en distintas partes, en distintas palabras, pero en esta mañana la palabra que hemos compartido y hemos circulado es creciendo en la unidad. En esta mañana vamos a hablar sobre la unidad. Quizá alguno que le guste leer se acuerda del Martín Fierro, quizá alguno que le guste leer se acuerda de este poema de José Hernández. ¿Cuál era la frase? ¿Cómo es, Ana? Muy bien, está. Creo que la hemos estudiado todos, ¿no? Más o menos hay otras frases más. No está en la Biblia, lo aclaro por las dudas. Es muy cierta la frase, pero dice el Martín Fierro, ¿cómo? Porque si no los de afuera, los de afuera. Exactamente. Eh, Los hermanos se han unido porque esta es la ley primera, decía el Martín Fierro. Después dice algún político conocido, ya de unos años, dijo, la unidad hacia la fuerza. Después hay un montón de frases sobre la unidad. Creo que no hay un partido político, creo que no hay una institución que no haya entendido sobre la importancia de la unidad. Un siervo de Dios llamado, conocido como San Agustín, dijo, en las cosas necesarias la unidad, en las dudosas libertad, pero en todas la caridad, ¿no? Eso dijo San Agustín y creo que hay mucha sabiduría también en esta frase. Pero más allá de cualquier frase que podamos encontrar en un partido político, más allá de cualquier frase que puedas encontrar en un poema, en alguien que se inspiró, en un pensador, la palabra de Dios habla de la unidad desde el principio hasta el final. Y hay un principio espiritual que en esta mañana yo quiero compartirte para que podamos meditar juntos. Y está en la palabra de Dios y es el poder de la unidad. Lo vamos a ver en distintos ámbitos, pero es un principio espiritual. En la unidad hay poder. Y cuando no hay unidad, falta poder. Y lo vamos a ver ahora en la palabra de Dios. En la unidad hay poder, pero cuando hay desunión, cuando no hay unidad, falta poder. Mirá, yo no sé qué entiende cada uno por lo que es la unidad. Dice el diccionario, dice que la unidad es la forma, la unidad es un todo que no puede dividirse sin alterar su esencia. ¿Se entendió? La unidad es un todo que si se divide, que si pierde su esencia, dejó de ser una unidad. Algo es único, uno, cuando no pierde su esencia, cuando todas las partes hacen un todo. Unidad no es ser iguales. Usted puede poner un montón de cosas que sean iguales y no significa que estén unidos. Usted puede poner un montón en un equipo de fútbol, usted puede poner un montón de jugadores y por más que sean todos jugadores y que los vistas igual, no significa que haya unidad. Usted puede poner en una iglesia muchas sillas y llenarla de personas y que aunque todos seamos hijos e hijas de Dios y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, no significa necesariamente que haya unidad. Es decir, unidad no es ser iguales, unidad no es uniformidad. La unidad cuando uno va a la palabra de Dios, y yo quiero compartirte unos versículos, la unidad en la palabra de Dios es la única forma, la unidad en la palabra de Dios es el sustento. La unidad en la palabra de Dios es lo que hace la diferencia. Y dice la palabra de Dios que fue el anhelo de Jesús para su iglesia. Si hay algo que Jesús pidió para su iglesia, es que sean uno. Mira que podía haber pedido un montón de cosas, pero si hay algo que Jesús pidió para su iglesia, es que seamos uno. Que seamos uno. Y en esta mañana yo quiero compartirte esto. Mira, primer lugar donde encontramos
que la unidad trae poder. Nosotros creemos en un Dios trino, en la Trinidad. Algo llamativo, una vez me estaba en la costa, en Mar de Ajó, en la casa de mis suegros, sale un testigo de Jehová, justo hay un frente como de 10 metros de pasto, era un domingo en la costa, yo estaba de vacaciones, un domingo me sale el testigo de Jehová y yo ya estaba expuesto, pues estaba con la reposera en el pasto y lo tenía como allá donde está Macarena. Y digo, uy, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Bueno, voy, por respeto voy a hablarle. Claro, pensé que era una persona que venía a dar un folleto, que no, tenía ganas de pelear. Yo no tenía ganas de pelear, que estaba de vacaciones, así que fue corta la charla, pero en su búsqueda de la pelea, de la discusión, del intercambio, porque yo traté de decirle, sí, yo también creo en Dios, gracias, pero no, él se dio cuenta que era evangélico y quería por algún lado. Y él me dijo, ¿sabes que la palabra Trinidad no está en la Biblia? ¿Lo sabías? Y yo me quedé pensando, digo, creo que tiene razón. Bueno, después lo vemos, le digo, no te das problema. Bueno, la realidad es que la palabra Trinidad no está en la palabra de Dios literalmente, pero sí es un concepto bíblico de que nuestro Dios está formado por tres personas. Hemos bautizado a algunos que están acá en medio nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que a veces hacemos tan rápido. Son tres personas, pero que están unidas. Por eso nosotros oramos, no andamos corrigiendo a nadie, no, no es la intención, porque aparte no corresponde. Pero nosotros encontramos en la palabra de Dios que la oración en general es dirigida al Padre Celestial. Podemos decirle papá, podemos decirle Abba, a nuestro Padre Celestial, que tuvo a su Hijo, al Señor Jesús, que vino a este mundo y se transformó como una persona para que podamos conocerle, para que podamos verlo palpable. Pero el Espíritu Santo es otra persona. Hace poquito vi un reel de un predicador que estuvo acá en Argentina, en Córdoba, hace unas semanas, para explicar, porque creo que de todo lo que más nos cuesta es ver al Espíritu Santo como una persona. Porque como pensamos en un espíritu, nos cuesta entender que es una persona que tiene voluntad, que es una persona que tiene deseos, que tiene un rol, que tiene una función. La palabra de Dios lo enseña así y lo muestra. Creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El que murió en la cruz no fue el Padre. El que murió en la cruz fue Jesús y el Padre guardó silencio. Cuando el Señor Jesús se fue, el que vino fue el Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero unidas en un mismo sentir, en una misma visión, en una misma forma, pero distinta a su vez. No sé si se logra entender, quizás para alguien nuevo sea difícil de poder compartirlo. Alguien una vez me dijo, es como el agua en estado líquido, es como el agua en estado congelado y es como el agua en el estado gaseoso, gracias, como en la evaporación. Es como el agua en tres estados, en tres formas diferentes, pero sigue siendo agua. Aunque esté congelada, aunque sea líquida, aunque esté evaporada. Alguien me lo dijo de esa manera. Y fíjate lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 30. Si lo tenés, Juan, el Señor Jesús, estando delante de todos, dijo, yo y el Padre, uno somos. Y a esto a los judíos lo querían matar. Cuando él decía que era uno con el Padre, los judíos se ponían de la cabeza porque no creían que era una blasfemia. Dice en Juan ahí 14, versículos 6 y 7, en el que le sigue, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es un pastor, no es senda de vida, no es un líder religioso. Esta ha sido una semana especial para los católicos. Yo no sé si hay alguien en medio nuestro, pero para los católicos la figura del Papa es una persona importante. Nosotros tenemos otra creencia al respecto, pero no importa en qué religión estemos, cuando uno va a la Biblia uno encuentra esto. Yo soy el camino, dice el Señor Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y es a través de Cristo que llegamos. Pero sigue ahí en el versículo 7 y dice, si me conocieses, dice el Señor Jesús, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y dice en el versículo 11, Juan, si puedes poner ahí nomás del capítulo, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Sabes por qué? No hay otra. La Trinidad funciona porque son uno, porque hay unidad y en la unidad hay poder.
Hay más versículos que yo por amor al tiempo no voy a nombrar en esta mañana. Pero dice el Señor Jesús, dice Juan, hablando de Jesús, en el principio era el verbo con Dios y el verbo era Dios. Una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la unidad hay poder. Pero no solo vemos la unidad de poder como principio espiritual en nuestro Dios, en las tres personas, sino que también lo vemos en el matrimonio. ¿Cuántas cosas pudo haber dicho el Señor Jesús del matrimonio? Y sin embargo, acompáñame ahí en Mateo capítulo 19, dice el versículo 5 y el 6, dice, el Señor Jesús, lo van los fariseos a pelear respecto del divorcio, qué creía él sobre el divorcio, y el Señor Jesús, solo traje estos dos textos, dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Miren, pon el versículo 6, Juanpi, también, porfa. Dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Este es el principio espiritual que encontramos en la palabra de Dios. Dice que nosotros fuimos con Ro, creo que alguna vez lo compartí, no sé si acá, pero fuimos a un retiro que nos pusieron en la pantalla. ¿Cuál es la persona más importante para tu vida? En un retiro de matrimonios, ahora que tenemos uno que se viene. Y la mayoría de la gente, y yo lo había visto en mi trabajo, uno piensa en un hijo. Porque hasta la gente que no es creyente dice, bueno, un hijo es incondicional. No importa lo que yo haga, no importa lo que él haga, va a seguir siendo mi hijo. Pero sin embargo, cuando uno va a la palabra de Dios, la única relación que Dios dice que somos uno no es con tu hijo ni con tu hija. Vos sos uno con tu pareja. Vos sos uno con tu esposo, con tu esposa. Porque los hijos, en algún momento, hoy hay dos pancitas por acá hermosas que con mucho cariño y anhelo se está esperando que nazcan y van a invertir tiempo y los van a amar, pero van a crecer, no los quiero amargar, al contrario, disfrútenlo. Dice la Biblia que son como flechas. Yo tengo a uno ahora que está ahí, el otro. En unos años yo no puedo pensar, porque en algún momento va a dejar a su padre y a su madre. Entonces hay un tiempo para disfrutarlos, hay un tiempo para acompañarlos, pero la unidad que Dios pensó para vincularnos es con nuestra pareja. Somos una iglesia de restauración. Y sabemos que aquí hay personas que se han separado, hay personas que están en crisis, hay personas que se han separado y se han vuelto a casar. Y no quiero, porque no es el tema en esta mañana, pero ustedes ya se habrán dado cuenta que como iglesia nosotros procuramos que una pareja no se separe. Pero hay situaciones que exceden y que no es el modelo de Dios el divorcio, pero tampoco es el modelo de Dios como están viviendo. Hay situaciones que ninguna de las dos, Dios en su diseño desea que una pareja sea para toda la vida, pero a veces las personas, el pecado, los errores, las heridas, producen tanto daño, o aún ciertos pecados, que en ese pasaje el Señor relata. Por eso no cambiemos lo que Dios desea de lo que Dios permite por gracia y por amor para cada uno de nosotros. Dios desea que haya unidad no solamente en Él, no solamente en el matrimonio, en la familia. Yo quiero avanzar por el tiempo en esta mañana, no voy a poner todos los pasajes, pero en la familia también. Cuán difícil a veces es mantener la unidad en la familia, porque nos une la sangre, porque nos une el apellido, porque a veces hasta nos une un terreno, porque a veces hasta nos une, y ponga el título que usted quiera, pero que seamos familia no siempre significa que haya unión. Sin embargo, en la palabra de Dios, cuando uno busca, uno encuentra que Dios en distintos pasajes muestra que Él quiere la unidad en la familia. Unidad no es solamente vivir bajo el mismo techo, unidad no es solamente tener el mismo apellido, unidad no es tener la misma sangre, unidad significa lo que vamos a ver ahora en la palabra de Dios. Y hay un montón de pasajes, esposos hagan esto, esposas hagan aquello, hijos hagan esto, hijas hagan aquello. Ayer compartíamos alguno para los mayores, ancianos hagan esto, ancianas hagan aquello. Dios pone roles, Dios da mandamientos, Dios da palabra para que haya unidad en la familia, para que este poder
también que se manifiesta en el matrimonio, se manifieste en la familia, para que se manifieste también en su pueblo. Mirá, hay un pasaje ahí en Nehemías, capítulo 4, versículo 16. Quizá muchos conocen la historia, pero el pueblo de Dios estaba reconstruyendo. Y mirá lo que dice Nehemías: desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y después sigue y dice que estaban unidos. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Hay un montón de ejemplos en la palabra de Dios, mucho antes que cualquier pensador o político, que revela y que muestra que la unidad es fundamental para que haya poder, para que haya victoria, y que unidad no significa que hagamos lo mismo. Como un cuerpo, como un equipo, hay distintos roles, hay distintas funciones que se complementan, y así fue también en otros pasajes de cómo creció el pueblo y de cómo debe crecer la iglesia. No hay manera de que podamos crecer iglesia si no estamos unidos. El 24 de mayo va a ser un día con mucha actividad. Algunos harán evangelismo, otros estarán con niños, otros hablarán con personas que lloran, otros cortarán el pelo, otros cocinarán, otros limpiarán. Pero aunque tengamos distintos dones y distintas funciones, si lo hacemos unido, ahí hay poder en el Señor. No solamente, mira, como pueblo, sino también en la oración. Dice en Mateo 18, 19, 21, que si dos o tres se ponen de acuerdo, el Señor contesta. Dice en un momento que había un paralítico que lo llevaron cuatro, que se habían puesto, estaba, mirá, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y allí después hubo un desenlace, una obra. Hay un montón de ejemplos en la palabra de Dios que cuando nos ponemos de acuerdo, que cuando buscamos a Dios juntos, que cuando nos ponemos en sus manos, allí hay poder. Allí el Espíritu Santo obra. Y no tenga duda que en tu matrimonio, en tu familia, en el emprendimiento, proyecto que estés, como aquí en la iglesia, va a haber poder cuando estemos unidos. Mirá, yo quiero en esta mañana que podamos leer juntos. Acompáñame en San Juan capítulo 17, del versículo 20 al 23. San Juan capítulo 17, del versículo 20 al 23. ¿Lo tenés ahí, Juanpi? Gracias. Ahí está. El Señor Jesús es la oración más larga que registra los evangelios. Después léela si querés, San Juan 17. Pero habla de la unidad que Jesús tenía con el Padre. Y él comienza también a compartir ahí y dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, en mí, por la palabra de ellos. Está hablando de los, déjalo ahí, Juan Pin, el 20. Está hablando de los discípulos. Dice, ruego por los discípulos, pero no solamente ruego por los discípulos, ruego por los que van a venir después. O sea que ahí entramos nosotros en esa situación. Y fíjate en el 21, no ruego solamente por ellos, dice, para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. A veces creemos que el mundo va a creer por la actividad que hacemos. A veces creemos que el mundo va a creer o el que está al lado tuyo va a creer. ¿Sabes por qué? Van a creer cuando vean que somos uno. Dice ahí, Juanpi, déjalo por favor, dice en el versículo 22, ahí mismo, en Juan capítulo 17, dice, la gloria que me diste, yo les he dado. El Señor te ha dado dones, el Señor te ha dado recursos, el Señor te ha dado un lugar. ¿Para qué te lo dio? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Fíjate la oración de Jesús con el Padre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que cuando uno ve la relación de Jesús con su Padre Celestial, uno tiene que tratar de entender también cómo de eso nosotros, así como ellos eran uno, como nosotros. Porque dice el versículo 23, el que le sigue, Juanpi, ahí nomás, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué oración la del Señor Jesús?
Ahora, quizá te pase como me pasa a mí. Yo hoy estoy aquí en Senda Vida, pero me crié en otra iglesia. Y capaz que cuando vuelvas a tu casa te vas a encontrar con un montón de carteles de otra iglesia. Quizá en esta mañana hay alguien sentado acá que viene de otra iglesia y vos decís, bueno, no entendieron nada los evangélicos. Algo escuchaba esta semana en una prédica de Dante Gebel. Porque si hay algo que desde afuera aparentamos es que no estamos unidos, sino que estamos desunidos. Y este no es un mensaje ecuménico. Yo quiero decirte en esta mañana que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, y si somos hijos e hijas de Dios, somos familia, somos iglesia, aun cuando nos congreguemos en distintos lados, aun cuando las formas sean diferentes, porque unidad no significa ser iguales, unidad no significa estar bajo el mismo techo, unidad significa estar en el mismo espíritu. Por eso el Señor Jesús recalcó esto. Mira que el Señor Jesús podía haber orado por tantas cosas. Podía haber orado por darles poder, darles señales, no, que sean uno. La iglesia fue perseguida, la iglesia fue dividida por persecución para tratar de atraparlos. Y cuanto más fue dividida, más unidad había en la iglesia. Porque no tiene que ver con lo físico, no tiene que ver con la igualdad, sino que tiene que ver con que estemos unidos por el Espíritu Santo. Ahora, yo te pregunto en esta mañana para que lo pienses y ya terminando, no siempre, no siempre la unidad nos bendice. Hay uniones que no nos bendicen. Dice en 2 capítulo 6, versículo 14, puedes buscarlo ahí, Juan, ahí está. No os unáis, está con unas palabras que quizás no usamos tanto nosotros, pero dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Déjalo ahí, Juanpi, en pantalla, por favor. No hay posibilidad de que haya unidad entre la justicia y la injusticia. No es sostenible en el tiempo que haya comunión entre la luz y las tinieblas. Acá hay luz, no hay tinieblas. Si querés que haya tinieblas, apaga todo. Y ahí hay tinieblas. No hay manera. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, este es un consejo que daría para una prédica enorme, pero si vos lo ponés a pensar, esto aplica para todo. Esto es un principio espiritual. La que más rápida aplicación hacemos y compartimos es cuando se pone de novio una persona, una que cree con la que no cree. Qué difícil que es construir si uno quiere patear para allá y el otro quiere patear para otro lado. Pero aún teniendo a Jesús en común, puede haber yugo desigual. Porque hay distintos llamados. Nosotros hemos tenido con Roxana charlas con personas que nos han dicho, yo tengo un llamado misionero, me quiero ir a otro país. Y la pareja le dijo, mira, yo me quiero dedicar a mi profesión. Yugo desigual. ¿Cómo hacen para construir un hogar? ¿Cómo hacen para construir un proyecto de vida? ¿Cómo hacen para estar unidos cuando no tienen en común la base? Por eso hay uniones, hay unidades que son difíciles. Hay conflictos en la familia que son difíciles. Porque no hay posibilidad de unir la luz con la tiniebla. Porque no hay posibilidad de unir la justicia con la injusticia. ¿Y qué hacemos ahí entonces? ¿Cómo hacemos? Porque hay poder en la unidad, pero si uno lo que no corresponde, hay destrucción, no hay continuidad, no hay poder. Bueno, yo quiero en esta mañana para terminar, mientras le voy a pedir a Cami y a Eli que se vayan acercando de a poquito cuando puedan, yo quiero en esta mañana terminar con el capítulo que empezamos. Efesios capítulo, Juanpi, acompáñame ahí en Efesios capítulo 4, porque justamente el capítulo 4 que estamos hablando de crecer tiene por título la unidad del Espíritu. Y yo quiero leerte a partir del versículo 2, Efesios 4, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar ¿qué? La unidad
del Espíritu en el vínculo de la paz. Y antes de continuar, ahí quédate en pantalla, Juanpi, dice que solo es posible sostener la unidad cuando hay un espíritu de humildad y de mansedumbre. ¿Sabes qué es lo que desune? Cuando hay orgullo. Cuando hay orgullo, hay desunión. No hay posibilidad de que haya unión mientras una de las partes tenga orgullo. Es necesario la humildad para que haya unidad. Es necesario que haya mansedumbre. Dice el Señor Jesús de él, yo soy manso y humilde, dijo el Señor Jesús. Son dos cualidades que capaz que hoy humildad un poco más común, pero ¿a quién le gusta que le digan, che, este es manso? Parece menso, ¿no? Más del Chavo del Ocho, lo pensamos más así. Pero la verdad es que cuando uno lo estudia, lo busca bien, es una cualidad preciosa la mansedumbre. Es una persona que pudiendo imponerse, decide no hacerlo. Quien pudiendo discutir, quien pudiendo ganar, decide callar. Quien con carácter domina su temperamento. Quien entiende que hay batallas que conviene no ganar. Y que hay otras por las cuales orar para que el Espíritu Santo haga la obra. Hermano, como iglesia, si sos una hija, un hijo de Dios, en el conflicto que estés pasando, el Señor te llama a ser humilde. A veces hay que dejar el orgullo de lado. No, pero no corresponde. No, pero está equivocado. Hay que dejar el orgullo de lado. Porque el Señor nos pide ir una milla más. Porque el Señor nos pide ir con mansedumbre, con dominio propio. Qué difícil la otra parte, soportando con paciencia. Podemos hacer muchos chistes de estos de nuestra casa, con cosas livianas, ¿no? No, no soporto que mi hijo puede decir de mí, no soporto que mi papá, pero cuando son con cosas serias, soportar con paciencia al otro, a veces es difícil. No es algo que podemos exigir. Me tenés que soportar, ¿eh? O cuando llegas a casa decís, viste, hago lo que quiero, me tenés que soportar. No es el espíritu de la palabra en esta mañana. Pero el Señor nos pide que para salir de una crisis, para salir de una desunión, si vos querés restaurar, necesitas de humildad, necesitas de mansedumbre, necesitas de soportar con paciencia, aún en la dificultad. Dice, estén solícitos. Es una palabra que no usamos tanto. Dice otra traducción, esfuércense, estén dispuestos. Dice otro versículo, en cuanto dependa de vos, a veces no depende, pero en cuanto depende de vos, si el otro no quiere, no hay manera. Pero en cuanto depende de vos, guardá la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, no hay manera como iglesia que podamos crecer si no hay unidad. El que está al lado tuyo tiene su temperamento. La veo a Analía que nos visitan esta mañana. Lo veo a Freddy ahí. Lo veo a David acá. Cada uno tiene su temperamento. Los que trabajan en Deleite, en la cocina, donde está Gladys. Están los tres mosqueteros ahí en el sonido, en la computadora. Y no siempre nos levantamos con las mismas ganas. No siempre, y a veces hay que soportar al hermano. Y a veces hay que bancarse una mala contestación y después en otro momento uno lo puede hablar mejor. No hay manera de que nada funcione, ni un matrimonio, ni una familia, ni una empresa, ni una iglesia, si aun cuando somos diferentes y tenemos diferentes temperamentos, si no procuramos la unidad en el espíritu. Un cuerpo, dice el versículo 4, Juanpi, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Dice el versículo 5, Efesios 4, 5, un Señor. Fíjate que todos con uno. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Hermanos, de esto es la unidad. Que aún siendo distintos, hay algo que tenemos en común como iglesia. Si sos una hija y un hijo de Dios, es el Espíritu Santo. Tenemos el mismo Padre, tenemos un mismo Salvador, tenemos una misma fe, tenemos una misma esperanza. Y qué bueno sería en esta manera que todos podamos irnos de esta manera. Entender que el Señor nos puso como agentes para llevar unidad, para servirle, para seguirle, para poder poner esto en práctica en nuestra vida y aquí también en la iglesia. Así que yo te invito ahí
que podamos tener tiempo de oración. Para no distraernos, te invito a que podamos cerrar nuestros ojos y en esta mañana vos puedas traer. El Señor conoce en qué área, en qué vínculo estás necesitando unidad. ¿Será en una amistad? ¿Será en un noviazgo? ¿Será en un matrimonio? ¿Será una relación entre padre e hijo? ¿Entre una madre y una hija? ¿Entre hermanos? Decirle, Señor, yo necesito esa humildad y esa mansedumbre. Padre, dame esa capacidad para en cuanto dependa de mí, poder procurar la unidad, Señor. Aunque no seamos iguales, aunque seamos diferentes, yo te necesito, Señor. Sé que hay poder en la unidad. Por ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, no hay situación ni realidad que vos no conozcas. Abrimos las puertas de este lugar solo para buscarte a vos. Abrimos las puertas de este lugar porque te necesitamos. Abrimos la puerta de este lugar porque nos bendice, porque nos hace bien. Señor, y queremos en esta mañana entregarte nuestro corazón y pedirte, Señor, que traigas unidad, que traigas el poder de la unidad a nuestra vida, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana por aquellos matrimonios, por aquellas parejas, por aquellos novios que hoy tienen que pensar cómo continuar. Señor, que vos le muestres para que puedan encontrar acuerdo, para que puedan encontrar cómo continuar, para que puedan encontrar la paciencia, para que puedan encontrar esa mansedumbre, esa humildad. Quita todo orgullo, Señor, en esta mañana. Quita orgullo de nuestros corazones para reconocer lo que debemos cambiar. Danos la paciencia, Padre, en esta mañana. Señor, te pido por la iglesia. Padre, te pido en esta mañana por Senda de Vida Avellaneda en especial. En este lugar que nos has puesto, Señor, para que podamos ser uno, Señor. Para que quien nos visite pueda ver en nosotros esa unidad que había entre vos y tu Hijo, Padre. Para que podamos ser uno, para que podamos amar, para que podamos bendecir, Señor, para que podamos bendecir y para que podamos ser uno con todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, Señor. Bendecí, Señor, cada iglesia representada en esta mañana. Bendecí cada corazón, Señor, que en esta mañana nos visita. Señor, queremos ser uno como iglesia. También, Señor, te pido en esta mañana con Senda de Vida Caseros, con La Rioja, con Misiones, con Astolfi, con Alberti, con cada casa de vida, Señor. Saca todo orgullo, todo pensamiento de vanidad, todo lo que el enemigo quiere sembrar, Señor, para que podamos ser unos, aunque distintos, unos, para que el mundo cree, para que podamos bendecir y compartir. Bendecí, Señor Bereaposo. Bendecí la iglesia de Benecer, Señor. Bendecí el pastor Pedro con su esposa, Señor. La palabra sembrada. Podamos ser uno, Señor. Padre, te necesitamos. Bendecí cada familia en esta mañana. Padre, que tu Espíritu Santo traiga paz, que te necesitamos en medio nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.